Bienvenidos a Jaula de Patos. Hoy veremos cómo conseguir los mods pesadillas. Pero antes, quiero comentaros que hoy empieza el sorteo de los 200 suscriptores. Para participar solo hay dos requisitos. El primero es estar suscrito al canal y el segundo es dejar un comentario en este vídeo. Si es algo que ayuda a la comunidad, como por ejemplo con qué Warframe soléis hacer las misiones pesadillas o cuáles misiones son las mejores para farmear los mods, pues los podéis dejar en los comentarios y sería mejor aún. Dejaré esta semana para que dejéis los comentarios en este vídeo y posiblemente el sábado realice el sorteo y publique tanto el sorteo como el ganador del sorteo. El premio, para el que no lo sepa, serán 32 platinos, porque la idea era que yo comprara la ranura para Warframe y la ranura para el hueco de las armas, que serían los 32 platinos, pero mejor al ganador le doy los 32 platinos. Si lo quiere comprar eso, genial. Si quiere comprar otra cosa, pues genial también. Así que, una vez dicho esto, seguimos. El modo pesadilla es un modificador de dificultad. Cuando se selecciona el modo pesadilla, se aplican hasta dos modificadores que incrementan enormemente la dificultad de la misión, pero haciendo que al completarla se consigan los mods pesadilla. Estos mods pesadilla tienen dos estadísticas y pueden ser para un arma, un Warframe o un compañero. ¿Cómo desbloqueamos el modo pesadilla?, preguntaréis. Pues para desbloquear el modo pesadilla en un planeta hay que completar todos los nodos de misiones de dicho planeta, como estáis viendo aquí en el vídeo. Los nodos son cada una de las misiones que hay dentro de este planeta. Cuanto más planetas tengamos desbloqueados y completos, más misiones pesadillas podremos tener. Este modo, como dijimos, es un modificador de dificultad. Por ello, todos los enemigos que se encuentran en el modo pesadilla tienen niveles significativamente más altos, un aumento al daño y se genera en grupos más grandes. Además, los tipos de misiones interminables tipo defensa, como la que estáis viendo, la modifican para que tengan una finalización, pero con las condiciones de victoria más altas. En este caso, la defensa nos exigen 10 oleadas en lugar de 5 para tenerla completa. Igual ocurriría con una excavación, que en lugar de necesitar 100 de criótica para tenerla completa, nos exigirá 500. Igual para el resto de las misiones que sean interminables. Una vez hemos visto las dificultades anteriormente, a esto se le suma una serie de desafíos que harán que nuestras misiones del modo pesadilla se nos compliquen un poco más. Algunas de ellas, todas ellas serían sin escudo, contrarreloj, vampiro, muerte con detonación, fuga de energía y baja gravedad. Una vez que ya hemos visto todo lo que sería cómo activar este modo y cómo desbloquearlo, las recompensas que podemos tener son los mods pesadillas, como hemos dicho anteriormente. Algunos de estos mods pesadillas serían fuego salvaje, enfoque de energía, golpe desgarrador, disparo martillo, fortaleza transitoria, explosión acelerada, vigor, velocidad impresionante y despedazar. Hay algunos más, pero no quiero extender mucho más esto. Aquí os voy a dejar las posibilidades que tenéis de que os salgan estos mods y en qué zona nos saldrá, puesto que tenemos 3 zonas, la A, B y C, y dependiendo del mod que queramos, pues tendremos que ir a una de ellas, como se ve aquí en la foto. Luego también tenemos, si queremos sacar ese mod que está en esa rotación, pues aquí también os junto la foto en la que veremos en qué planeta sale esa rotación. Como veis, el modo pesadilla nos representa un reto, sobre todo para los nuevos jugadores o jugadores que no tengan mucho Warframe, pero se hace más fácil dependiendo del Warframe que llevemos a cada reto. Por ejemplo, para el modo sin escudo, si vamos con un Nidus no tiene escudo, con lo cual no nos afectaría. Igual no pasaría con vampiro si vamos con una Trinity en el escuadrón
Trinity nos podía regenerar la energía y no nos afectaría. Entonces esa es la ventaja que tenemos, que depende de qué Warframe usemos, podemos hacernos casi invulnerables a esas desventajas. Además, los mods de pesadilla, como habéis visto, aparte de tener una estadística y ser bastante útiles, tienen otra ventaja de que si los combinamos con los mods que ya tenemos normales, nos aumentaría muchísimo el daño. Es decir, si utilizamos por ejemplo golpe desgarrador, que nos da un 60% de cortante y un 80% de perforación, si le ponemos el mod cortante y el mod de perforación normal, ambos daños se nos sumarían, con lo cual aumentaríamos muchísimo ese daño. Esto se aplicaría a cualquiera de los mods pesadilla, con lo cual estos mods de pesadilla son muy útiles para complementar la build que tengamos o si queramos un daño específico. Así que nada, esto era lo que quería traer hoy, espero que os sea útil, que los consigáis. Hay varios mods que están muy bien y son muy útiles para varias builds. Por último, pues recordaros lo del sorteo. El que se haya saltado parte del vídeo, pues que vuelva al principio, donde comento todo el tema del sorteo. Agradeceros todo vuestro apoyo por haber hecho llegar a los 200 suscriptores y ya habernos pasado. Y como siempre, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.